Bueno, estamos en diálogo con la licenciada en Economía Laura Caullo, responsable del área social laboral de la Yeral, el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, que depende de la Fundación Mediterránea. Hicieron un trabajo conjunto con Guadalupe Galíndez sobre la pobreza en la Argentina. La primera consulta que quería hacerle, Laura, es, ustedes titulan el estudio Menos pobreza, pero con ingresos frágiles. Eh, ¿Cómo se explica? Bueno, como vos bien mencionabas, el dato que conocimos hace apenas unos días sobre la tasa de pobreza en Argentina refiere al cierre de 2025, es decir, al segundo semestre del año pasado, y arrojó una tasa de pobreza del 28%. Un año atrás, en 2024, recordemos que fue un año de ajuste, de equilibrio fiscal, la tasa de pobreza había sido casi 10 puntos superior, 38%. Lo cierto es que pese a una baja en el nivel de pobreza tan importante en la cifra, en la incidencia, todavía en Argentina 1 de cada 3 personas, un 30% prácticamente de la población, aún continúa sumido en la pobreza. Lo que nosotros estamos viendo es que a pesar de este indicador que ha bajado, su sostenibilidad hacia adelante, cuando conozcamos los datos del primer semestre del 2026, lo que estamos transitando en este momento, nos encontramos con una realidad distinta, dado que en los últimos meses los ingresos vienen creciendo por debajo del nivel de precios y en particular por debajo del crecimiento de los alimentos, que es precisamente con lo que se mide el umbral de pobreza, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Precisamente desde noviembre, diciembre, enero, febrero, que son los datos que disponemos, los precios de los alimentos y los precios del índice de precios general han evolucionado por encima de lo que evolucionaron los salarios. Entonces, es prematuro, pero uno podría hipotetizar que esta baja no va a seguir dándose al menos al ritmo en que evidenciaron los últimos datos. Perfecto. Volvamos al segundo semestre del 2025 con respecto al 24. Realmente, en ese periodo que estamos hablando, la los salarios superaron, crecieron y superaron a la inflación. Bueno, de acuerdo a los datos oficiales, que son los que publica el propio INDEC, el Organismo Nacional de Estadísticas, da cuenta de que en la mayor parte de los meses del segundo semestre, es decir, entre julio y octubre, porque después noviembre y diciembre no ocurrió lo mismo, los salarios crecieron por encima de la inflación. También hay una discusión metodológica de cómo se mide la pobreza en Argentina, ¿no? Vos lo mencionabas, la pobreza en Argentina se mide una pobreza monetaria vía ingresos. Entonces, cualquier cambio en precios relativos puede hacer que mucha gente que está muy cerquita del umbral de la pobreza caiga por arriba o por debajo en sucesivas mediciones. Otra discusión, por eso es tan sensible y vimos tanta volatilidad en el indicador. A mí me gusta marcar esto, que hace un cuarto de siglo 1 de cada 4 argentinos al menos está en condición de pobreza. No podemos perforar el piso del 25% de pobreza. Más allá de las décimas más, décimas menos y la coyuntura por la que transitemos. Otra cuestión metodológica que también vale la pena señalar, una discusión tal vez un tanto filosófica, es si es el mejor indicador la pobreza monetaria y la composición de la canasta básica de alimentos, que si bien nos permite una trazabilidad y poder comparar si la pobreza de hoy es menor a la pobreza de hace un año, lo cierto es que la canasta con la que se mide el umbral de pobreza es una canasta cuestionada nutricionalmente por los especialistas, una canasta que todavía tiene muchos hidratos de carbono, muchos azúcares, poca proteína, poca carne, pocas verduras, por lo cual si uno valorizase una canasta nutricionalmente más adecuada quizás,
la pobreza podría ser incluso mayor, ¿no? En términos monetarios. La inflación fue la clave que explicó, según el gobierno, la baja de la pobreza, pero hasta finales del 2025. Pero hace 9 meses que el índice de precio del consumidor no baja y va creciendo cada vez más, como vos decías recién. Sí, es así. ¿Cómo explicar si hace 9 meses también incluyó el segundo semestre del año pasado? Exacto, pasa que en realidad en los 4, o sea, sería de julio a octubre del año pasado, si bien la inflación empezó a subir, como vos lo decís, los salarios todavía marcaban una recuperación un poquito mayor a la inflación. Estábamos hablando de inflación en torno al 2% y los salarios también estaban 2,1, 2,3, 2,2, apenitas por encima, pero por encima al fin. Ya desde octubre, cuando la inflación empezó a aproximarse al 3% mensual, los salarios no tuvieron esa mejora. Siguieron relativamente mejorando, pero muy por debajo de ese 3% que es el número que estamos manejando mensualmente hoy. El Observatorio Social de la UCA, la tendencia estaría mostrando que estamos llegando al nivel de pobreza con el que terminó el kirchnerismo en el año 2015, el 28-29%. ¿Esto es así? Sí, es así. Estamos en un nivel de pobreza que para Argentina, dentro de los últimos 25 años, es el nivel que había mantenido, entre 25 y 30 puntos de pobreza. Los niveles de 40%, 50%, que fueron los registrados en el primer semestre del 2024, son niveles atípicos, pero que los hemos observado en Argentina, luego de la crisis 2002, en el 2024, también post-pandemia, hemos tenido niveles superiores al promedio de estos últimos 25 años, 26 años si se quiere, que estamos entre el 25 y el 30%.